Saludos, soy Pedro Chacón y junto con mi grupo Anderson Arellano y Eduardo Ramírez vamos a estar hablando un poco de lo que son los osciladores. En esta la primera práctica del laboratorio de electrónica 3. Bien, en este laboratorio pues se nos pide diseñar lo que viene siendo un oscilador de Colpitts. Para ello pues primero estudiamos un poco lo que es su función de transferencia y si bien pues aquí vemos la ecuación en la cual nosotros o de la cual nos vamos a basar para entender o determinar que esta viene siendo una función de lazo cerrado y que pues vamos a partir de ello para el cálculo de cada uno de nuestros diseños. Si bien en el caso del oscilador de Colpitts estamos hablando de un oscilador LC, por lo que su circuito debe representarse generalmente de esta manera, donde tenemos nuestras tres impedancias y donde en este caso pues el amplificador consta de un BJT y las impedancias se van a reemplazar por una bobina y dos capacitores del mismo valor para que así podamos generar el siguiente circuito reglamentado tal como lo vemos aquí en la pantalla. Ahora, esta frecuencia F0 va a ser una frecuencia que nosotros o a la que se nos pide que el circuito esté trabajando. Entonces, con la entrada de una señal DC, debemos generar una señal sinusoidal que tenga esta frecuencia. Es por ello que, pues, digamos que partimos de, partimos de esta ecuación y de los componentes que tenemos para hallar los distintos valores. Entonces, si se estima por motivos de diseño que el valor de la resistencia va a ser de 1K y asumimos valores de capacitancia de 27 nanofaradios, entonces eh, podemos fijar esos valores y teniendo en cuenta que el requisito que se nos pide es que la frecuencia buscada sea de 100 kilohercios, pues entonces despejamos lo que viene siendo el valor de la bobina. Entonces conseguimos lo que viene siendo una bobina de 50 microfaradios, bien, y pues podemos comprobarnos sacando las raíces de lo que viene siendo la función de transferencia, donde podemos obtener un valor de 96.802 hercios, bastante cercano, digamos, con ese colchón que a veces se nos permite por cálculos para un diseño con valores comerciales. Entonces, si bien hacemos los cálculos matemáticos, hacemos empleo de nuestro BJT y pues estamos viendo lo que vienen siendo los valores, en este caso de las resistencias RA y RB, las cuales dan 112,5K y 200K. Para ello entonces pues podemos determinar los posibles valores de inductancia y capacitancia para los 100K. Entonces, tomando esto como prueba, pues se procede a hacer una simulación. Y en esa simulación pues vemos que se fija la R2 de 200K, la R1 de 56K, la bobina de 200 micro y las capacitancias, como bien decíamos, de 27 nano cada una, con la R3 de 1K, teniendo en cuenta que la salida es que la entrada es de 5 voltios DC. Y entonces vemos su comportamiento con la gráfica de salida. Como podemos observar, cada línea vertical representa un milisegundo, por lo tanto la estabilización de la oscilación se da después de los 5.2 milisegundos. Después de que conseguimos ese punto de estabilización, como bien podemos ver en la gráfica, entonces vemos un valor pico de aproximadamente 5 voltios, que es lo que hasta cierto punto se espera dado la entrada de ese que está teniendo. Ahora, si bien en el diseño del oscilador, que es la segunda práctica de onda cuadrada, vamos a partir de que necesitamos un oscilador que con un ciclo de trabajo 30-70, para el cual nosotros asumimos el 70% de tiempo en alto y el 30% de tiempo en bajo. Para ello, pues vamos a hacer uso del 555, del componente 555 como apoyo. Y aquí podemos ver lo que viene siendo el esquemático de este diseño, ¿bien? Cómo se va a conectar, cuáles van a ser los valores de las resistencias que vamos a utilizar y en este caso de la capacitancia. Resistencias de 13K, 8K y la capacitancia de 0.01 microfaradios.
calculamos el tiempo en alto y el tiempo en bajo en base a los porcentajes, ¿bien? Y pues en base a ello terminamos de definir lo que son los valores de resistencia. Esto también pasó por una simulación donde podemos ver el valor de capacitancia, los valores de resistencia calculados, ¿bien? Y vemos su ciclo de trabajo tal cual como lo vemos aquí en la gráfica. Ahora, como podemos observar, la amplitud de onda es de 5 voltios igualmente. Y su frecuencia de trabajo se acerca mucho a la calculada teóricamente, siendo el tiempo en alto simulado un 72.5% del periodo de la onda y el tiempo en bajo un 27,5%. En base a estos cálculos y en base a los resultados de estas simulaciones, pues vamos a ver cómo se comporta nuestro montaje en vivo. Buenos días, profe. Nuestro grupo se conforma por Andrés Ronarellano, Pedro Chacón y mi persona, Eduardo Ramírez. Y vamos a mostrarle los circuitos que nos piden en la práctica número 1. Primero vamos a mostrar el circuito que vamos a utilizar, el 555, para mostrar una señal cuadrada con un tiempo de trabajo de 70% a 30%. En este caso, pues vamos a mostrar el circuito. Estamos presentando el circuito con el 555 para diseñar pues una frecuencia de una señal cuadrada. En este caso, pues de 5 kHz, requerimiento de laboratorio con un periodo de trabajo de 70% a 30%. Estamos alimentando con 5 voltios el circuito, donde vemos aquí los capacitores cerámicos, porque necesitamos más o menos una capacitancia de 10 nanofaradios y las resistencias, el pin de salida del micro, y vamos a ver acá la señal en el osciloscopio. Bueno, aquí casi no se puede leer, pero bueno, tenemos acá que tenemos acá la frecuencia que está, pues está en 2 voltios, el volt division, y el section division está en divisiones de 50 microsegundos. Tenemos pues el pico la parte en alto, el ciclo en alto, que si esto ocupa 50, quiere decir que cada línea vale 10 microsegundos. Entonces tenemos 100, 110, 100, casi 120 microsegundos. Tenemos pues lo que sería el tiempo en alto. Y ahora para el tiempo en bajo vamos a correr la señal y tenemos que más o menos ocupa un 60 microsegundos, 10 más 1. Entonces el total serían 180 microsegundos. Nos da una frecuencia de 5.55 kHz, más o menos la que nos está dando aquí el osciloscopio. En el cual pues si dividimos el porcentaje para el tiempo de trabajo o el ciclo de trabajo, tenemos que sería 120 entre 180, nos da más o menos del 66.66%, y para el ciclo en bajo, que sería entonces 60 entre 180, nos da más o menos del 33.33%. Como podemos observar, está alimentado por 5 voltios. Acá tenemos el montaje, en el cual utilizamos capacitores de 27 nanofaradios. Y cambiamos la bobina debido a que la anterior que teníamos no estaba funcionando. Ahí nos tocó cambiar un poco los cálculos, pero de manera que nos da la frecuencia muy cercana a 100K, ya que nuestra bobina no estaba funcionando correctamente. Aquí podemos observar mejor la frecuencia da 96.69 kHz, y podemos observar además que la amplitud de la señal pico pico es 4.59 voltios. No, esa sería la amplitud, perdón. La amplitud pico es 4.59 voltios y pico pico es aproximadamente 5 voltios.
Si bien una vez presentados los montajes y viendo su comportamiento correcto, podemos llegar a distintas conclusiones. Entre ellas es que, gracias a la práctica desarrollada, pudimos comprender lo que viene siendo el diseño y la implementación de los circuitos osciladores, y que a partir de una señal de entrada DC podemos entregar una salida AC. En este caso podemos ver que, sin importar el esquemático, pues pudimos entregar una onda cuadrada o una onda sinusoidal. Y este comportamiento pues se pudo lograr gracias al uso de capacitores inductores, lo que viene siendo un circuito RLC. Entonces, como también pues los transistores, vemos que en el caso del oscilador de Colpitts podemos hacer que la resonancia del circuito a una frecuencia específica se dé por los capacitores y los inductores adecuados en base a un cálculo. Bien, y esto es gracias a la alimentación de lazo cerrado. Ahora, si bien en el oscilador 555 pues podemos ver que se aprovecha el estado de saturación de un semiconductor, bien, en este caso como lo puede ser un BJT, y esto nos permite pues tener valores de alto y de bajo directamente y tener este comportamiento como lo esperamos para una señal cuadrada. También podemos concluir, como es de esperarse también, que que existen o que siempre van a existir ciertas diferencias entre los cálculos teóricos y los montajes en físico, ya que cada dispositivo presenta un nivel de error en los valores que dicen ofrecer. Esto es algo que comúnmente se da cuando se están creando componentes para ofrecer en el mercado. Y pues también existen otros factores externos difíciles de detectar al momento de realizar el montaje. Pero, sin embargo, se lograron los objetivos planteados, llegando a resultados bastante satisfactorios que se acercan considerablemente a los valores deseados. A pesar de tener este margen de error, pues llegamos y se logró crear circuitos que cumplieran con los objetivos requeridos para cumplir esta práctica. Muchas gracias.